Conflictos en la familia, el trabajo o el barrio son cotidianos, pero no todos son fáciles de solucionar. Muchos de ellos, de hecho, pueden desembocar en diferencias insalvables, pero no necesariamente tienen que laudarse en la justicia. Allí puede ser clave la interacción de una tercera parte, externa, imparcial, que colabore para llegar a un acuerdo. A eso se le llama mediación. La diputada nacionalista Virginia Frost presentó días atrás a la vicepresidenta Beatriz Argimón un proyecto de ley general de mediación. Esta iniciativa tiene como finalidad darle un marco general a la mediación. En la exposición de motivos, la diputada nacionalista señala que se observa la necesidad de legislar la materia luego de una larga investigación a nivel nacional e internacional. Y agrega que la herramienta puede resultar importante en un momento de cambio en la historia de la sociedad. Este proyecto de ley de mediación establece el ámbito de aplicación de la mediación y sus principios, así como también las condiciones del mediador, aquellos profesionales que acrediten formación específica en el tema. ¿Por qué sería necesario un marco normativo de este tipo si la mediación ya existe en Uruguay? ¿Qué novedades presenta? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con la diputada del Partido Nacional, Virginia Frost, autora de este proyecto. Diputada Frost, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Buenos días, un gusto para mí. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Primero que nada, antes de entrar en los detalles de su proyecto, ¿qué implica resolver un conflicto por la vía de la mediación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Podemos explicitarlo? Sí, claro. Creo que la figura del mediador es prestar la asistencia, ¿no? Para llegar a un acuerdo entre las partes. Pero lo más importante es que puedan llegar a un diálogo, que eso es el gran tema siempre, ¿no? Que las partes logren dialogar y que el mediador es la persona que no impone la solución a ese problema, son las partes que logran la solución a través del diálogo. Es importante, como lo decías tú, en un momento de la sociedad donde lo que se busca es promocionar la cultura de la paz en todo el mundo y nuestro país necesita reglamentar una ley marco, una ley general que logre llegar a todos los habitantes del país. Esa fue mi idea y eso traté de plasmarlo, porque como tú lo decías, en la exposición de motivos ya existe en nuestro país Centro de Mediación del Poder Judicial y Jueces de Paz desde el año 96. Tenemos varios lugares de resolución de conflictos como la Asociación de Escribanos, en la Intendencia de Montevideo. No desconocemos, no los queremos tocar. O sea, lo que funciona, que siga funcionando. Pero lo que vi es que existía un gran debe en nuestro país, de acuerdo a una larga investigación que hice, como lo comentabas tú, el Ministerio de Justicia de España, Chile, Argentina, que me proporcionaron muchos datos y realmente mucha experiencia para que esto llegara a poder ser aplicable también en nuestro país. Esa es la idea. Pero a ver, teniendo en cuenta, antes de ver los cambios, ¿qué implica, digamos, este proyecto respecto a lo que ya hay? Capaz que hay quien nunca se enfrentó a una situación de mediación y no tiene idea. ¿En qué ámbito se puede aplicar? ¿Cuál es la diferencia con resolver el tema de la justicia prácticamente, no? Esto sería centros de mediación privados, serían centros privados que, bueno, las partes recurren para solucionar y contratan a un mediador de determinada área para que pueda resolver su problema. Ahí es pero de vuelta, ahí es el proyecto, lo que señala usted. Mi proyecto. Ahí está. No, yo le preguntaba hoy en día en general, yo decía, bueno, la solución de un conflicto entre vecinos, ahí se puede acudir a la figura del mediador. Acá en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, está establecido eso como, bueno, la forma de solucionar un conflicto entre vecinos. ¿En qué otros casos se utiliza hoy ya en día en nuestro país? Para plantearlo en situaciones concretas. En temas familias es uno de los temas. Yo diría que el 90% se usa la mediación. No todos lo conocen, no todos llegan a buen término porque no lo conocen o desconocen y ya van asistidos por sus abogados y son juicios interminables donde yo no digo que no asiste el abogado, porque también el proyecto lo prevé que cuando sean judiciables que vayan asistidos o no, pueden siempre, como es voluntario el tema de la mediación, lo que existe es la neutralidad también y la imparcialidad del propio mediador, pueden venir asistidos por un abogado. Lo que sí queremos es que se amplíe la aplicación que ha dado tan buenos resultados a todos los ciudadanos, porque no llega en Rivera, por ejemplo, te cuento, es donde estoy hoy yo,
no hay en el Poder Judicial un centro de mediación. Y es Rivera. Ahí pero está, hay porque en el resto del decíamos, país, el Poder en Judicial algunos tiene un departamentos. centro de O sea mediación. que Decíamos, el Poder Judicial tiene ya un centro de mediación desde hace muchos en, años, hay experiencia acá en el país, pero por ejemplo en el departamento de Rivera no hay forma de acudir a la mediación. No hay forma de acudir a la mediación. Un departamento que, si tú miras los números, hay altísimos problemas graves de familias, de homicidios, suicidios, de todo tipo, que quizás se podían haber solucionado con el aporte de un mediador. Entonces, tratamos de ver no solo el problema de Rivera, sino del interior profundo, que sin duda alguno no tienen la posibilidad de llegar. Y creo que, con estos centros, además lo más importante, que capaz que me lo vas a preguntar, pero ya te lo digo, ¿quién puede ser un mediador? Que creo que eso es lo que define. En mi proyecto de ley, yo lo que puse es una formación básica terciaria, o sea, que un maestro, un profesor, un policía, un abogado, un escribano, puede ser un mediador, además de que debe tener algo específico, que es el tema de las 100 horas mínimas que se exige en el proyecto de teórico práctico de un curso. Puede ser nacional o internacional. Si es nacional, bárbaro. Si es internacional, apostillado y legalizado como corresponde. Y anual, 25 horas anuales de actualización, porque es algo que también siempre se está incorporando, no solamente proyectos, programas, sino que es algo que siempre está tratando de evolucionar y con la propia experiencia de los mediadores de forma internacional llegan a mejores resultados, ¿no? Pero una consulta, hoy en día, ¿qué es lo que, alguien para ser mediador, ya dijimos, existe la figura del mediador, pero ¿qué lo certifica como tal? Y los cursos que han hecho en el exterior y en el propio país, que existe en nuestro país. Hay una materia opcional y que lo hacen en la UDELAR, en la UCU, existen cursos básicos que introducen a la mediación, y con eso, por supuesto, certificado por el MEC, pueden actuar. Uh-huh. Pero no tienen un lugar, como te decía, que puedan actuar y que sí amplíe la posibilidad de que el maestro, que ha tenido cantidad de problemas en su escuela, que sepa que puede hacer un curso, que pueda llegar a la mediación y que pueda ayudar a que nos llegue a mayores problemas, como hemos visto, ¿no? A ver, si entiendo bien, la novedad del proyecto de ustedes es como sacarlo del ámbito estrictamente, por ejemplo, de lo que decíamos hoy, ¿no? Del Poder Judicial o de la Intendencia, sino, de alguna forma, creo que usted nos explicaba fuera de micrófono, es como privatizar el servicio. Privatizar y ampliarlo, uh-huh, sin duda alguna, para todos aquellos que lo requieran. ¿Como agencias de mediadores, por ejemplo? ¿Algo así? Sí, algo así. Alguien que le interesa ofrecerse para solucionar, para ser un facilitador entre las partes. Exactamente, pero esas instituciones privadas tienen que estar debidamente autorizadas y registradas en mi proyecto en el Ministerio de Educación y Cultura, avaladas por el MEC, ¿no? Sin duda alguna, y por el Poder Ejecutivo. Uh-huh. ¿Qué significa? O sea, que no todos podrían si no están realmente inscriptos. Claro. ¿Qué significa que un conflicto quede solucionado? ¿A qué tipo de acuerdo se llega en general a la mediación? Porque tendemos a conocer lo de la justicia, pero no necesariamente lo que se acuerda por mediación. Y la base de la mediación en eso sería el diálogo, que las partes logren dialogar entre sí y ellas mismas llegar a la resolución del conflicto. O sea, que el mediador lo que haga es las aproxime en temas para que no llegue a la justicia, o sea, que las partes logren dialogar. Creo que el gran tema siempre empieza porque no dialogan, ¿no? Porque no pueden llegar a una resolución porque no dialogan. Y el mediador lo que hace realmente facilita el diálogo y logra que las partes lleguen entre ellas encuentren la solución de ese conflicto. Pero usted dice, por ejemplo, a ver, para bajarlo a tierra, ¿no? Un conflicto entre vecinos. Sí. Por ruidos molestos, ¿se puede acudir a la mediación? Ahí el problema a veces no es que no se hable, sino que, mi vecino es insoportable y a las 3 de la mañana
está con la música altísima y me genera problemas para dormir. Ahí, ¿qué es lo que hace el mediador? O sea, bueno, hablen y que se propone una forma bueno, en vez de hasta las 3, usted ponga música hasta la 1, ¿cómo es? Exactamente, a través del diálogo le diga, bueno, yo la verdad que miro el informativo y después tomo medicación y no puedo dormir, usted puede hasta medianoche escuchar a ese volumen, pero después tiene que ponerse en mi lugar y saber qué me está pasando, porque a veces no se escuchan o no dialogan. Y bueno, el mediador cumple esa función. Eh, Mucho más, no, la estamos simplificando, pero es mucho más, ¿no? Porque la verdad que pueden ser uno o dos mediadores o una persona jurídica, es mucho más amplio, pero lo traemos a tierra y sería, para que la gente logre entenderme, sería eso como decís tú. Uh-huh. Y la reglamentación posterior de este proyecto, que sería importantísimo, que bueno, va a traer también, después de largas discusiones, que me imagino en las comisiones de Constitución y Código y demás, bueno, lo tendré que defender y escuchar también a todas las instituciones que las comisiones quieran llamar, ¿no? Que eso es muy importante, que algunas modificaciones, bueno, siempre se hacen y estamos abiertos para que salga, porque realmente nuestro país no tiene una ley marco y lo necesita. Porque toda América Latina lo tiene, Uruguay no. Uh-huh. En este caso, con esta figura nueva, digamos, de los mediadores, más ampliada en el sentido de que, bueno, alguien puede ofrecerse para mediar y bueno, y tener el certificado siempre y cuando esté habilitado, decía usted, por el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué implica? Que las partes que tienen un conflicto tienen que acudir a él pagándole, por ejemplo, y ahí encontrar, pagándole, ¿cuál sería la ventaja? En lugar de ir por la vía quizás judicial que les implicaría gastar en un abogado. No, como te dije, pueden ir acompañados de un abogado. Obviamente que es privado y va a haber un arancel de mediadores para todos, que ya lo hay, pero bueno, se ampliaría también para la parte privada, para para las instituciones privadas, que realmente pudieran acoger todo lo que sea el tema del mediador, pero privado va a ser en el sentido que siempre se aporta, obviamente no es nada gratuito, pero el mediador va a poner a través de aranceles comunes, tú ya sabes cuánto te va a salir, o sea, no es algo que no esté reglamentado. Eso también se va a reglamentar después que sea aprobado, por supuesto, el proyecto, ¿no? Uh-huh. No, pero a ver, pero hoy en día puedo acudir a esta figura y, como decíamos, y en los ámbitos públicos no tengo que pagar. Si es por un problema vecinal y la intendencia me ofrece esta figura del mediador, ahí no me cobran nada. O en el caso del Poder Judicial lo mismo, ¿no? Sí, en Montevideo. Sí, en Claro. Montevideo lo tenés, me parece bárbaro. Lo podés acudir, lo podés tener, pero también hay temas de empresas, o sea, es amplísimo la aplicación, no es solamente es por el vecino, sino en Bueno, temas, ahí menciona las empresas, por ejemplo, ahí es un aspecto que no tuvimos en cuenta, en qué se puede claro. usar, ¿no? Sí, por supuesto, en tema laboral, en tema, el colegio médico ya tiene un libro que me lo regalaron y muy aplicable, lo están aplicando la mediación, el medio ambiente hoy por hoy también está aplicando la mediación, o sea, abrir más puertas, que realmente no quede en el centro de vecinos ni en el Poder Judicial, abrir más puertas a una solución que realmente es importante para nuestro país. Para mí, mi ley es una ley que le da carácter de política pública, o sea, que todos tengan acceso a esa política. Uh-huh. ¿Cuál es la orientación metodológica, digamos, que guía la promoción de la mediación? Y yo creo que sin duda alguna es el tema de facilitar, promocionar y facilitar la cultura de la paz, ¿no? Uh-huh. ¿Y o sea, que las partes lleguen de común acuerdo y a su propia resolución de conflicto, que no sea un tercero que resuelva y que imponga cuál va a ser la solución, y que, bueno, muchas veces esto es ganar, no es ganar uno y perder el otro, esto es ganan las dos partes. Uh-huh. Y ahí está de vuelta la figura del mediador en el sentido de que no es el que propone la solución. No es el que propone, acerca a las partes proponen la solución. Bien. Porque la solución siempre las tienen las partes, el tema es el diálogo, ¿no? Que creo que es ahí donde empezamos.
¿Qué tratamiento va a tener ahora el proyecto? Ya se lo presentó a la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿Entró en la Cámara de Constitución y Códigos? ¿En la Comisión, perdón, de Constitución y Códigos? Entró en la mesa de entrada. Se cortó ahí, a ver. Está en la sesión de, sí, Ahí, por perdón supuesto, que no de la Constitución y escuchamos. Códigos. No, te estoy escuchando. No, pero Me no le están escuchamos llamando. la Sí, respuesta. te escucho. Te repito, entró en mesa de entrada, luego va a la Comisión de Constitución y Códigos y bueno, y ahí iremos a defender nuestro proyecto. Bien, ¿y tiene ya idea, ha sondeado, ha hablado con sus colegas legisladores a ver qué posibilidades hay de que prospere? Sí, con distintos legisladores de distintos partidos y bueno, es muy bien visto y realmente creemos que en poco tiempo ya lo vamos a tener aprobado arriba de la mesa y bueno, me encantaría contarles cómo va a ser la reglamentación, que eso es lo más importante de cómo va a funcionar, ¿no?, el proyecto. Diputada del Partido Nacional por Rivera, Virginia Frost, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ti por llamarme, un gusto, estoy a las órdenes siempre y bueno, un abrazo a toda la audiencia. Gracias.